Hoy en nuestro programa vamos a tratar un tema muy importante que es necesario aclarar lo que ha ocurrido en la ciudad de Lima. El día 18 de enero del presente año, mes, se desarrolló varias actividades en relación a los 490 años de fundación de Lima y promovida desde luego por el alcalde Rafael López Aliaga, quien como autoridad edilicia ha hecho pues bastantes actividades con sus programas, inclusive colocaron una estatua en conmemoración a Francisco Pizarro, ¿no? Un personaje conocido por los aymara, por los quechuas, por los pueblos originarios, un personaje como un criminal, ¿no? Como un criminal, así está catalogado, está calificado este personaje. Pero sin embargo, la colonia española ha celebrado, ha conmemorado, pues, junto a la estatua de Francisco Pizarro, promovido desde luego por los políticos peruanos y el alcalde de Lima. Pero también días antes ocurrió también otro hecho que tenía bastante peculiaridad, como se dice, ¿no? En rechazo a la religión católica. Estudiantes de la Universidad Pontificia, la Católica, PUC, habrían preparado, ¿no? Un teatro, María Maricón, ¿no? Así, o sea, en otras palabras, las alusiones era pues dirigido a Virgen María, ¿no? Virgen María, y los católicos lo consideran como un personaje importante, ¿no? En situaciones, ¿no? Ahora que estamos viendo de la fe católica, y ellos han salido a protestar, ¿no? Parlamentarios, congresistas, personalidades, ¿no? Que son defensores de la religión católica. Y pues también los curas se han pronunciado así. Pero los estudiantes que estudian en esta Universidad Pontificia la Católica son pues provenientes de distintas culturas, ¿no? Muchos aymaras, quechuas, ¿no? Que son prósperos empresarios en Lima y sus hijos estudian pues en estas universidades. Y estos jóvenes han dado pues una réplica, ¿no? A la religión católica, a la Virgen María, titulando pues María Maricón. Así es, ¿no? Pero también por otro lado, hubo otras actividades en alusión también a la fecha de 490 años de conmemoración a Francisco Pizarro, eh, provenientes, por ejemplo, hermanos provenientes de las distintas regiones, ¿no? Aymaras, quechos, también celebraron eh, en respeto a la Pachamama, como se dice, ¿no? Siempre promoviendo la cultura milenaria, ancestral, ¿no? Prácticamente esto ha sido pues, como una especie de alusión porque el aymara, el quechua del país, del Perú, rechaza a Francisco Pizarro, lo considera, lo cataloga como un personaje genocida, como un personaje que ha cometido muchos crímenes, ¿no? Y España, gracias a lo que en este lugar hay mucha riqueza, y gracias a esa riqueza, pues España y el occidente o Europa vive de las mejores, ¿no? Posiciones adquisitivas, como ellos lo llaman, lo consideran, y actualmente, ¿no? Entonces, estas actividades de los hermanos originarios, aymaras, quechuas, lo conmemoraron en nombre del Tahuantinsuyo, de los tahuantinsuyanos, ¿no? Lo cierto es que el aymara, el quechua, de aquellos tiempos han tenido que integrarse, ¿no? Y promover el imperio del Tahuantinsuyo. Fue el último imperio, pero que en realidad estos hechos está tomando ahora, pues, relevancia, ¿no? Después de que hubo los masacres en el año 2023 en el gobierno de la señora Dina Boluarte, ¿no? Entonces, casos como ello. Pero aquí en el Perú se vive ya el tema cultural, ¿no? Respeto a la naturaleza. En otras palabras, en este país llamado Perú, ¿no? Hay dos corrientes ahora. Una corriente que hemos mencionado ahora, los que defienden pues el occidental, ¿no? O las mitologías, como lo consideran, ¿no? Que algo subjetivo, ¿no? Que trae de todas maneras también, por otro lado, el racismo, la discriminación. Pero por otro lado están también los pueblos originarios, los aymaras, los quechuas,
que siempre piensa en ellos de manera objetiva, ¿no? Y pensamos así, ya no ni siquiera piensa, sino pensamos de que nosotros somos una cultura ya milenaria, tal como también lo llevan allá en Occidente, ¿no? Como en Europa, que en otros lugares, desde luego, pues respetos guardan respeto, pero como ellos consideran, ¿no? Los de Europa consideran que ellos han venido a conquistar, pero sin embargo, esto no ha sido así, sino que ellos han venido pues a cometer crímenes y no nos han respetado, pero hoy ellos sí quieren que nosotros podamos respetar, ¿no? Bueno, cosas como eso y varias ha sucedido y estamos en el año 2025 y ustedes pueden ver en los videos las actividades de nuestros hermanos tahuantinsuyanos, lo que quienes han hecho pues estas actividades también en alusión, ¿no? En defensa de nuestra cosmovisión, en defensa de la Pachamama, en defensa de la madre naturaleza, en defensa siempre de la vida. Ellos también promovieron actividades como lo estamos manifestando en nuestro programa y es importante que nosotros sepamos de todas maneras quiénes somos nosotros, nuestras raíces, ¿no? Nuestras raíces. Ya para Punguna, Kai Pachacuna, Kai Pitawantin Suyukuna, Saskima y Kai, Alin Haiwan, Yapan Hatun Kamachik, Tawantin Suyu Rimak Markapi, Yanchik, Mana, Uwan Kichu Yawarnikita, Yanchik, Kai Muyum, Kai Pimi Kayami, Mana Pipi de Canamanta, Angwan y Manapa Hatun Chuya, Warikuna. Kananga, Hatun Umala, Hatun Yachachiku, Hatun Mamakuna, Yapan Ayukuna Kai, Rimak Markapi, Alin Highway, Alin Manakoy, Kai Taulichuku, Umala, Kaksapakta, Kai Piasarpay, Kai Takisuyupanki, Unay Wata Sinchikuna, Saskimay Kai, Wilka Highway, Yanti, Mana Wanyulu, Apus tutelares de los cuatro mundos y las cuatro direcciones, recibe esta ofrenda del Consejo de Abuelos, Abuelas, Amautas de Lima, Marca. Estamos aquí para conmemorar a nuestros antepasados, Taulichuco, Gatzaparca, Azarpay, Tizoyupanqui. Nosotros, milenarios, no hemos muerto, estamos aquí desde hace miles de años. Y por eso ahora decimos que estamos presentes, a pesar de todo lo que se pueda decir, estamos vivos. Cultura originaria que trae propuestas contra el calentamiento global para vivir en la misma causa. ¡Ay, Tahuantinsuyo! ¡Ay! Hermanas y hermanos, vamos a invocar a nuestro Cahuapacha, a nuestro Janampacha, a nuestro Caipacha y a nuestro Ujupacha. Hermanas y hermanos, tengan todos ustedes muy buenos días. Ayimpunchao. Hoy es un día muy importante para una vez más manifestarnos sobre el monumento de Francisco Pizarro que hoy día van a develar una vez más, lo van a reponer según las autoridades de turno que están realizando su trabajo. Nosotros hemos comunicado en diferentes comunicados que no estamos de acuerdo porque representa no el positivismo, no la construcción, no la unión, representa todo lo contrario. Por esa razón nosotros estamos acá para decirle al señor alcalde y recomendarle que desista de poner ese monumento.
Si no lo hace, también nosotros tenemos una propuesta. Si ellos buscan la convivencia, si ellos buscan el buen acuerdo, el buen vivir, entonces considero que deben tener una representación de ética, de moral, de construcción, no de destrucción, no de fratricidio, no de magnicidio, no de imposición, es de propuestas, es de poder ampliar más con una convocatoria legítima y para todos. Por esa razón, el señor alcalde ojalá cumpla con esa recomendación. Si no lo hace, nosotros los hijos verdaderos del Tahuantinsuyo Camachi Rimanmarca y del Tahuantinsuyo Camachi Capacuna estamos aquí presentes, frente a nuestros abuelos, frente a la juventud, frente a todos los que nos están percibiendo y nos están mirándonos, para decirles una nueva propuesta. Aproximadamente después de 500 años que se está volviendo a suscitar de la profanación una vez más de nuestra huanca. Es el siguiente, hermanos. Nosotros tenemos identidad legítima, de moral, de ética, del buen vivir, de un convivir solidario, bueno, de un alincausay. Por esa razón, propongo en este día, en primer lugar, a todos los señores que a lo largo de todo este tiempo se han llevado todo el oro de nuestro Tahuantinsuyo, nos devuelvan nuestras huancas, nuestras huacas, nuestros coricanchas, nos devuelvan todo lo que han profanado. Y al mismo tiempo, a todas las embajadas y las cancillerías que devuelvan el oro que se han llevado. Al mismo tiempo, decirles a los hermanos camachis de los cuatro suyos, congregar a todos los hermanos para poder traer ese material que para nosotros tiene un significado de respeto, no de ambición. Para eso propongo poner encima de esta huanca a nuestro Pachacute, que representa la legitimidad de la transformación, de hacer bien las cosas, de corregir en el ámbito moral, ético y el buen vivir. Escuchen, señores del mundo, caballeros del mundo, hermanas y hermanos tahuantinsuyanos. Convoco pues a todos los hermanos de los cuatro suyos para que hagamos realidad. Si ellos tienen la representación de la negación de lo malo y de lo negativo, nosotros tendremos una representación productiva, positiva, constructiva y muy buena. Espero que esta convocatoria, espero que esta propuesta, con el permiso de nuestro Taitainti, con el permiso de nuestro Apurrimac, con el permiso de todos ustedes, abuelos, hermanas y hermanos, se haga realidad poner a nuestro Pachacute aquí en nuestra huanca, para que haga respetar, para que haga convivir, para que haga buscar el alincausay entre todos los hermanos y entremos en una profunda reconciliación para poder estar sumamente muy bien. Muchísimas gracias, hermanos. ¡Haili Tahuantinsuyo! ¡Haili! ¡Causachu Tahuantinsuyo! ¡Causachu! ¡Hayaya Tahuantinsuyo! Sumaguarmi, Rimay Mamay, Rimay. Cerca de
Y eso no nos van a quitar. Para mí también es una ofensa que esa estatua esté atrás. Yo seré de Lima, pero mis ancestros no. Hay que ser coherentes. Nuestros abuelos se manifiestan, tatarabuelos, bisabuelos. Gracias. Otro vaso. De todos los abuelos que están en Oaxaca, con el permiso de Pachamama, con el permiso de todos los campos tutelares, con el permiso de la Madre Mar, Pacífico, con el permiso de con Lima, con todo Limas Mar, con el permiso. Entonces ese es el tiempo que nosotros estamos despertando. Sigamos despertando, sigamos investigando más todos los acontecimientos, cómo transitaron nuestros abuelos por estos lugares, por todo el Caballisuyo, por todo el Capañán. Entonces, honrando este día, el 18 de enero, honrando aquí a nuestra Huaca, honrando a nuestros abuelos, la verdad que nos sentimos muy incómodos, molestos por el atropello que están haciendo. El atropello no solamente a nuestras personas, es un atropello a nuestra cultura, a nuestros ancestros. Entonces mantengamos sigamos nosotros adelante y sigamos luchando, ¿no? Y que viva la resistencia espiritual y que viva la resistencia cultural. Ayaya, Jaime. Ayaya. Pachayachachi, Pachatata. Con permiso de los espíritus mayores, nuestro abuelo Tauyichuco. Hoy estamos acompañando y estamos presentes los nativos, los originarios acá en este lugar, en centro de Lima. Gracias al Padre Sol que en este momento también nos está iluminando, lo está reflexionando a las autoridades que nos están dejando acompañar al abuelo. Gracias por todo, gracias. Ayaya. Con el permiso de nuestros ancestros, nuestro Taita Inti, hoy estamos honrando a nuestros ancestros y pensamos hacerlo siempre. Agradezco la propuesta de nuestro hermano, que claro que se tiene que dar de esa forma, ya que nos están poniendo a prueba cuánto resistimos, cuánto somos valientes y cuánta inteligencia tenemos. Entonces nosotros, como sabios, ancestrales y como milenarios que llevamos en nuestros genes de nuestros ancestros, somos personas que vamos a pensar y vamos a comunicar y hacer obras realmente beneficiosas para nuestra comunidad, para nuestros hijos, para nuestros nietos y para nuestra descendencia. Hayli, hayaya. Nos hemos reunido para rendir homenaje a Tauchusco, el último gobernante inca que estuvo desde el palacio de hoy día de gobierno, desde allí gobernaba todos estos valles, y también